El ser humano cuando evoluciona adopta la posición erguida, adopta la posición de pie. Esto crea problemas en el retorno venoso. La sangre venosa, para retornar al corazón, tiene que luchar contra la fuerza de la gravedad. La enfermedad venosa es un tributo que el ser humano paga por haber asumido la posición erecta. La sangre tiene que subir de los pies hacia el corazón. El retorno venoso va a depender mucho de la posición que está la persona. Puede estar de pie, puede estar caminando, puede estar sentado, puede estar echado, puede estar de cabeza. La posición va a facilitar o va a dificultar el retorno venoso. Cuando uno está echado, la sangre venosa retorna fácilmente por la contracción cardíaca. Es una bomba que impulsa la sangre por las arterias y por las venas para regresar al corazón. Es el bisaterno. Y también cuando uno está echado por la respiración, el músculo diafragma, digamos que se mueve en la respiración, va a aspirar la sangre de los pies hacia el corazón. O sea, en la posición echada, en el cual no hay efecto de la gravedad, la sangre fácilmente retorna al corazón por la inspiración, por la respiración y por la contracción del corazón. Cuando uno se pone de pie, hay un efecto de la gravedad. La gravedad, que es una fuerza que tiende a caer hacia el centro de la Tierra, influye negativamente al retorno venoso. El peor enemigo del retorno venoso es la gravedad. Para que la sangre retorne al corazón cuando uno está de sentado o está de pie, en el cual hay influencia de la gravedad, la sangre tiene que llegar al corazón por bombas que impulsen la sangre desde abajo. Y la bomba principal es la bomba de la pantorrilla. Cuando los músculos de la pantorrilla se contraen, comprimen las venas profundas y bombean la sangre al corazón. Pero estos músculos, para poder contraerse, necesitan el movimiento del pie a nivel de la articulación del tobillo. Entonces, cuando uno mueve el pie, los músculos de la pierna se contraen y esa contracción cardíaca esa contracción de las piernas bombean la sangre hacia el corazón, venciendo la gravedad. El corazón es una bomba muscular que bombea la sangre arterial y los músculos de la pierna son bombas que bombean la sangre venosa de retorno al corazón. Los músculos de la pantorrilla son considerados el segundo corazón. Entonces, el corazón de las pantorrillas tiene una sístole y una diástole. Para que funcionen los músculos es necesario que se muevan los pies a nivel de la articulación del tobillo. Los músculos de la pantorrilla, principalmente los músculos gemelos y el sóleo, que forman el tríceps ural, están alrededor de las venas profundas. Digamos, estas venas profundas tienen válvulas que deben ser competentes para que tenga una buena acción de la bomba. Cuando una persona está en cama, está entubado, puede tener trombosis porque la sangre puede estancarse en las piernas. La eficiencia de las bombas venosas va a depender de la movilidad del tobillo y de que el paciente tiene válvulas venosas competentes. Va a depender de ello que haya una buena bomba venosa, que tenga un buen movimiento del pie y que las válvulas de las venas estén
normales estén sin reflujo, estén competentes. Cuando el paciente tiene, digamos, una varices crónica, una insuficiencia venosa crónica, esta insuficiencia venosa crónica, estancamiento de la sangre en las piernas, porque la sangre no sube al corazón, porque las válvulas están incompetentes, la sangre se regresa hacia el pie, hacia la pierna. Esto va a malograr la piel, va a producir trastornos en la piel, y esta piel se va a endurar, se va a acartonar y va a envolver el tobillo y lo va a ahorcar el tobillo, va a anquilosar el tobillo. Y el paciente no va a poder mover el tobillo por esa insuficiencia venosa crónica digamos, produce trastornos en la piel, y el paciente va a tener que los músculos no van a poder, digamos, bombear la sangre, y el paciente va a hacer úlcera venosa por falta de movimiento del tobillo, por falta de funcionamiento de las bombas venosas. La bomba muscular de la pantorrilla se puede evaluar clínicamente viendo cómo está el músculo desarrollado. Por ejemplo, acá tenemos una atrofia muscular, aquí tenemos un buen músculo. Entonces se evalúa el trofismo muscular, el rango articular, se puede medir cuánto mueve el tobillo para arriba y para abajo con un coniómetro, y evaluando la fuerza muscular. Uno le pide al paciente que digamos, que pise, y si pisa y uno pone la palma de la mano en la planta del pie, si hay fuerza para que digamos que venza la mano del operador. En posición de pie o sentado prolongado, que no hay movimiento de las piernas, la bomba venosa no actúa, el retorno venoso se hace ineficiente, causando edema de los tobillos. Hay personas que trabajan todo el día sentados, todo el día parados, sin mucho movimiento del pie, de la pierna. Entonces la bomba venosa no actúa, la sangre se estanca en las piernas, y el paciente después del trabajo, en las tardes, en las noches, ya tienen con las piernas todas hinchadas, edematosas. Las mujeres que usan zapatos con tacones muy altos no mueven el pie a la hora de caminar, ¿no? Prácticamente caminan saltando, sin movimiento del pie. Estos pacientes también van a tener hinchazón en los pies por falta de retorno venoso adecuado. Las personas de edad avanzada que tienen un caminar, digamos, arrastrando los pies, sin mover los pies a la hora de caminar, también van a tener problemas de retorno venoso. La gente que va en aviones, va en el avión, un viaje en avión, digamos, sin mover los pies, ¿no? Los asientos un poco apretados, falta de movimiento de los pies, después de muchas horas de viaje, pueden hacer una embolia pulmonar. Cuando se paran, pueden embolizar un trombo, digamos, por falta de movimiento, digamos, de la circulación de varias horas. Uno cuando viaja debe estar moviendo los pies para arriba y para abajo para activar la circulación venosa. Cualquier alteración que modifique la pisada o altere el movimiento del tobillo condiciona el mal funcionamiento de las bombas venosas. Una persona que ha tenido un esguince de tobillo, una fractura de tobillo, no puede mover el tobillo porque le duele, el paciente va a hincharse los tobillos por estancamiento de la sangre, por falta de funcionamiento de las bombas venosas. El pie tiene la forma de una bóveda con una convexidad superior. Debajo de esa bóveda existe un plexo venoso plantar. Ese plexo venoso plantar se aplasta a la hora de caminar y bombea la sangre por las venas tibiales posteriores al corazón. Entonces nosotros en la planta del pie tenemos otra bomba venosa, la bomba venosa plantar. Al caminar se comprime las venas plantares que se vacían a cada paso. En cada paso se expulsa entre 30 a 40 centímetros de sangre en dirección cardíaca. Tenemos un plexo venoso plantar
o llamado plexo venoso de Leghers. Al caminar, el hombre anda sobre una esponja que se aplasta a cada paso, conocido como corazón plantar o suelo venoso de Leghers. Cuando el paciente tiene un defecto en el pie, un pie plano, un pie cabo, el pie apoya defectuosamente, entorpece la circulación venosa. Durante la marcha se ponen en mecanismos dos factores que influyen en el retorno venoso: la compresión venosa plantar y la bomba muscular de la pantorrilla. Son dos bombas muy importantes que funcionan cuando uno camina. Entonces, uno está de pie, hay influencia de la gravedad, y para vencer la gravedad tenemos las bombas venosas. Estas bombas venosas se pueden alterar cuando la persona es obesa, es sedentaria. Esto causa hipertensión de las venas en los miembros inferiores que pueden provocar disfunción de bombas. O la persona puede tener unas varices que produce hipertensión venosa, que también con el tiempo pueden producir disfunción de las bombas venosas. Uno de los primeros signos del mal funcionamiento venoso es dilatación de las venas alrededor del tobillo. Es uno de los primeros signos que aparece cuando uno no tiene un mal retorno venoso. Para mejorar la circulación venosa es necesario caminar con zapatos adecuados que permitan el buen movimiento del pie y fortalezcan las bombas venosas. Si padece insuficiencia venosa crónica, hay que usar compresión en la pierna con medias elásticas o vendas elásticas. Hay alteraciones de la circulación venosa en las personas que son obesas, que usan zapatos inadecuados, que tienen alteraciones de la pisada, pie cabo, pie plano, que tienen una marcha defectuosa por uso de zapatos con tacones muy altos o son muy sedentarios. Las venas de los miembros inferiores están distribuidos de tres maneras: una circulación venosa superficial debajo de la piel, principalmente la vena safena interna; venas profundas que están dentro de los músculos acompañando las arterias; y venas perforantes que comunican las venas superficiales con las profundas. O sea que tenemos tres sistemas venosos: el superficial, el profundo y el perforante. Venas profundas acompañando las arterias, venas superficiales debajo de la piel. La vena superficial más importante, la vena safena interna, que se origina en el pie, la pierna, la rodilla, el muslo, y desemboca en la vena femoral. Antes de desembocar en la vena femoral, la vena safena interna tiene una válvula que se llama válvula ostial de la vena safena interna, que está evitando que la sangre del sistema profundo refluya a la vena safena. La sangre va de afuera para adentro, pero la válvula impide que la sangre vaya de adentro para afuera. Las venas tienen válvulas, las venas de los miembros inferiores tienen válvulas, las venas profundas, superficiales y perforantes. Estas válvulas hacen que la sangre retorne la sangre de abajo hacia arriba y de afuera para adentro. Aquí tenemos una vena perforante, ¿sí?, que haciendo que la sangre vaya de afuera para adentro. Cuando la sangre quiere retornar de adentro para afuera, la válvula se cierra. Cuando la sangre quiere regresar de arriba para abajo, la válvula se cierra. Cuando una válvula falla, la sangre se regresa y dilata la vena superficial. Aquí tenemos una vena, digamos, aquí también tenemos otra válvula que está insuficiente, la válvula perforante. La sangre se regresa del sistema profundo al sistema superficial porque la válvula está insuficiente. Tenemos venas superficiales, safena interna, que está desembocando en la vena profunda. Hay una válvula ostial, una vena perforante, unas venas profundas. Tenemos venas perforantes importantes, la vena de Dot en el muslo,
la vena de Boy en la pierna superior y las venas de Cocket en la parte inferior. Son venas perforantes importantes que conectan las venas superficiales con las profundas. Acá tenemos una válvula ostial insuficiente, la vena safena, entonces la sangre se regresa del sistema venoso profundo a la superficial, dilatando toda la vena safena. Las venas superficiales responden con dilatación a cualquier aumento de presión. Cuando las venas superficiales reciben la sangre del sistema profundo porque la válvula está incompetente, las venas se dilatan volviéndose varicosas. Las venas profundas son venas que tienen una envoltura muscular y aponeurótica que le dan una protección antigravedad. Las venas profundas no tienen varices, no hay varices, porque las venas están envueltas por una protección antigravedad, una vestimenta antigravedad, dada por la musculatura y la aponeurosis. En cambio, las venas superficiales, su envoltura es la grasa y la piel, que cuando la vena superficial recibe alta presión, la vena se dilata porque estas capas ceden, no le dan protección antigravedad. La piel y el tejido celular subcutáneo no le dan protección antigravedad a las venas superficiales, por lo que cuando éstas aumentan su presión se vuelven varicosas. La elastocompresión con medio de medias o vendas compensa esta alteración que la naturaleza no le ha dado al ser humano. Los animales no tienen varices porque las venas superficiales tienen una envoltura de un tejido aponeurótico, un tejido conjuntivo, que le dan una protección antigravedad a las venas superficiales. Las venas perforantes llevan sangre del sistema superficial al profundo, atravesando la aponeurosis. Las venas superficiales solo drenan el 10% de la sangre venosa. Las venas del sistema venoso profundo acompañan a las arterias y retornan el 90% de la sangre venosa. El sistema venoso profundo es un sistema de alta presión. La presión en el sistema profundo llega a 200 milímetros de mercurio. La presión en el sistema venoso superficial depende si la persona está de pie, está caminando o está echado. Si está de pie, a nivel del tobillo, la presión es de 90. Si camina, la presión debe caer a 30. Y si está echado, debe bajar a 10 milímetros de mercurio. O sea, tenemos un sistema de alta presión en el sistema venoso profundo y un sistema de baja presión en el sistema venoso superficial. Entonces, cuando uno está de pie, la presión venosa superficial es 90 a nivel del tobillo. Cuando uno camina, la presión venosa superficial debe ser 30. Y cuando se pone de pie, otra vez está en 90. Cuando uno está acostado, la presión venosa cae a 10 milímetros de mercurio. Cuando uno está de cabeza, la sangre baja más, todavía drena mejor, y la presión cae más todavía. La musculatura de la aponeurosis, la musculatura de la pierna, cuando se contrae, bombea la sangre venosa e impulsa la sangre venosa al corazón, generando una presión a nivel de las venas profundas de 200 milímetros de mercurio. El sistema venoso profundo soporta alta presión. El sistema venoso superficial, baja presión. En la enfermedad venosa, aumenta la presión venosa superficial y cuanto más grave es, más alta es la presión. Cuando uno está de pie, la presión venosa superficial al nivel del tobillo es 90. Cuando uno camina, esa presión debe caer por debajo de 10 milímetros de mercurio, de 30 milímetros de mercurio, debajo de 30, porque la sangre se vacía de la vena superficial del sistema profundo, bajando la presión, siempre y cuando existan válvulas venosas competentes. Cuando una válvula venosa incompetente, la sangre se regresa al sistema profundo superficial, la presión venosa superficial cuando uno está de pie es 90, pero cuando uno camina esa presión se mantiene alta porque no logra vaciarse por la incompetencia valvular. Entonces, en la incompetencia valvular, la presión venosa superficial
se mantiene alta. Entonces, la presión venosa cuando uno camina es 30, cuando tiene varices es 45, y cuando tiene una obstrucción venosa profunda llega a 70. Entonces, la hipertensión venosa superficial es el denominador común de la patología venosa. Aumenta la presión venosa. Hipertensión venosa. Acá tenemos una presión de 90, cuando camina es 30, cuando se para otra vez 90. Pero cuando tiene una insuficiencia venosa, la presión va a ser alta. Va a haber una hipertensión venosa superficial. La hipertensión venosa superficial es la causa fundamental de la úlcera venosa. O sea, cuando el paciente tiene una hipertensión venosa, las venas están, digamos, mantienen la sangre estancadas en la pierna porque no, por la insuficiencia valvular no sube. Esa sangre venosa, digamos, causa una hipertensión venosa que malogra la piel. Eczema venoso, úlcera venosa. ¿Sí? Los trastornos venosos que ocurren en la pierna, una pigmentación de la piel, la piel se pone dura, una inflamación de la piel, una infección de la piel y una úlcera de la piel. La insuficiencia venosa crónica puede deberse a 3 causas: a una insuficiencia valvular primaria, a una incompetencia de las válvulas, un síndrome postrombótico o un síndrome de falla de bombas. Entonces, la insuficiencia venosa superficial, las varices, el síndrome postrombótico o la falla de bombas produce hipertensión venosa superficial, que va a producir insuficiencia venosa crónica de larga data y va a producir úlcera venosa. Entonces, la úlcera venosa se debe al reflujo, a las varices, a la obstrucción por el síndrome postrombótico o a la falla de bombas. La insuficiencia valvular primaria, que causa por incompetencia de las válvulas, va a ser el 70% de la úlcera venosa, el síndrome postrombótico el 25%, y la falla de bombas un 5%. Las varices que tiene la persona generalmente es una varices genética, debido a que los padres han tenido varices, transmiten esa predisposición a los hijos, y las venas vienen mal fabricadas, es como si tuvieran un edificio mal hecho. Las venas vienen mal fabricadas, en cualquier momento en la vida van a dilatarse y van a producir incompetencia valvular. Las varices generalmente se presentan en la época avanzada de la vida, a los 50, 60, 70 años. Las varices pueden ser de tres tipos: tronculares, reticulares y telangiectasias, según el tamaño de las varices. Las varices van a provocar hormigueo, inflamación, calambres, dolor, piernas pesadas y cansadas. Entonces acá tenemos una válvula incompetente de la safena interna, la sangre se regresa, dilatando toda la vena safena interna, produciendo unas varices de la vena safena interna. La gente va a tener unas varices, unas venas todas dilatadas, producto de la incompetencia valvular de la vena safena interna. Las varices a larga data van a provocar una úlcera venosa en el 70%. Cuando el paciente tiene una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa femoral, eso después con el tiempo pueden provocar una embolia pulmonar y el paciente morir, o pueden dar un síndrome postrombótico. En el síndrome postrombótico produce obstrucción de las venas del sistema profundo, que luego se van a, digamos, deshacer por los mecanismos fibrinolíticos normal del cuerpo, deshacen los trombos, pero las válvulas venosas quedan dañadas, las paredes venosas quedan dañadas, y el paciente va a hacer una obstrucción del sistema venoso profundo que con el tiempo va a provocar una úlcera venosa, producto de un síndrome postrombótico. Acá un paciente que tiene una úlcera, se le hace una ecografía Doppler, ve un sistema venoso profundo cerrado, obstruido.
Las varices pueden depender según el tamaño, en tronculares, reticulares y telangiectasias. Acá tronculares gruesas, reticulares más pequeñas y telangiectasias más chiquititas. El tratamiento se puede hacer de diferentes maneras. Uno de los tratamientos es la escleroterapia, que consiste en poner inyecciones en las venas y lo cierra la vena con el polidocanol. Tronculares, reticulares y telangiectasias. Las complicaciones que pueden dar las varices, sobre todo las tronculares, es hemorragia, trombosis venosa superficial, infecciones de la piel, manchas en la piel, dermatitis, eczema, úlcera venosa. Una trombosis, una hemorragia por ruptura de la vena, una insuficiencia venosa crónica producto de eczemas o una úlcera venosa. Una varicis, una hemorragia, infección, trombosis. El tratamiento de las varices pueden ser por medio de cirugía, por medio de láser o radiofrecuencia, escleroterapia o ecoescleroterapia. Existen varias maneras de tratar las varices. ¿Qué ha cambiado la cirugía en los últimos años? La incorporación del ecodoppler en el pre- y intraoperatorio. Todo paciente que se va a tratar de las varices debe hacerse una ecografía de control para ver cómo están las válvulas, dónde están las válvulas insuficientes, si hay, qué perforantes están, digamos, insuficientes, si hay daño del sistema venoso profundo. O sea, toda esa información es importante antes del tratamiento. El mapeo venoso con ecodoppler permite determinar la insuficiencia valvular de la vena safena interna y externa, la extensión del reflujo y qué perforantes están comprometidas. Con el ecodoppler se determina que la vena safena interna tiene una incompetencia valvular a nivel del ósteo de la safena. Aquí tenemos la vena safena externa, aquí una válvula fallando que puede ser determinado por el ecodoppler. Acá una perforante insuficiente que también puede ser determinado por el ecodoppler. Aquí otra perforante insuficiente que causa dilatación de las venas. Entonces es muy importante, antes de operar al paciente, hacer digamos, el paciente de pies, las venas se dilatan, uno puede hacer un marcaje de las venas, dónde están las perforantes, cuáles son las venas dilatadas. Porque cuando el paciente se echa, las venas se colapsan y no se puede ver. Antiguamente, el tratamiento de elección era la cirugía con lo que se llama safenectomía o stripping venoso. Se hacía una incisión en el tobillo, otro en la región inguinal, se abría la vena safena y se metía un alambre hasta la región inguinal y a ese nivel se ponía una campanita y eso jalaba el alambre, jalaba la vena, sacaba la vena y por medio de 2 incisiones se sacaba toda la vena safena interna insuficiente. Además de eso, tenía que ligarse las perforantes insuficientes. Entonces, la corrección del reflujo de las varices, cierre de la vena safena, más ligadura de perforantes, o solamente hay pacientes que solamente requieren ligadura de perforantes. También eso se puede hacer por medio de cirugía, por escleroterapia, láser o radiofrecuencia. Se complementaba la operación sacando las venas de varicosa de la pierna con pequeñas incisiones. Y luego se hacía la compresión, que hacía la hemostasia de la zona. Actualmente los tratamientos se hacen en forma más estética, sin hacer cortes. Se hace una punción de la vena safena a nivel de la rodilla y se mete digamos, se mete un alambre láser hacia la región inguinal y luego se extrae el alambre láser quemando la vena safena interna. ¿No? Ya no se extrae, no se quema, se deja la vena sin cortar la piel, haciendo un tratamiento más estético. También se puede hacer por medio de escleroterapia. Es un líquido que se convierte en espuma, se inyecta en la vena y la vena se cierra.
Para localizar la vena safena interna se puede emplear el ecodoppler. Entonces se complementa el tratamiento de la escleroterapia con el ecodoppler, lo que se llama ecoesclerosis. Entonces, el tratamiento de las varices, el tratamiento médico, es la compresión, ¿no? En la compresión se puede hacer por medio de medias o vendas elásticas. El objetivo de esta compresión es disminuir la hipertensión venosa superficial que le está provocando todos los trastornos de la piel. La compresión puede ser por medio de un vendaje o por medio de medias elásticas. La terapia compresiva es la mejor prevención y tratamiento de la enfermedad venosa. Pero para que sea efectiva la compresión, el paciente tiene que caminar. Además, es importante el uso de zapatos que permita el buen movimiento del pie. La compresión funciona cuando el paciente camina. La compresión mejora el flujo venoso, normalizando el diámetro de las venas dilatadas y mejorando la competencia valvular. Entonces, mejora la competencia valvular. La compresión acelera el flujo venoso y linfático, disminuye el edema, reduce el reflujo venoso, mejora la función de la bomba venosa y permite que las válvulas venosas recuperen su competencia. Entonces, cuando uno paciente está de pie, la gravedad fluye en las bombas venosas, digamos, actúa para vencer la gravedad. Y cuando estas bombas venosas están alteradas, pueden ser ayudadas por la compresión. La compresión mejora los trastornos venosos de la piel, las alteraciones de la piel. Conclusiones. Para el mejor tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, es indispensable conocer su fisiopatología. Para mejorar la circulación venosa, es necesario caminar. La compresión es el tratamiento de elección en la insuficiencia venosa crónica. Para el tratamiento de las varices se debe combinar la cirugía, láser o radiofrecuencia y escleroterapia. Una vez que hemos preparado nuestro rollo, ahora sí, vamos a utilizar el vendaje. Venda de 6 pulgadas, ¿por qué? Porque con una sola pasada abarcamos todo el empeine. Y el vendaje debe ser desde la raíz de los dedos. Pero para mejorar el vendaje y hacerlo mucho más eficaz, nosotros empezamos desde la zona del talón. Y del talón bajamos hacia la punta, a la raíz de los dedos. Una vuelta, 2 vueltas, y en esta tercera vuelta, nuevamente agarramos el talón. Y así vamos subiendo luego hacia la rodilla, mitad, mitad. Esta es la línea que nos va a guiar en la siguiente vuelta. Y así vamos a hacer el vendaje. Y no estoy haciendo esto con la venda, sino lo que medianamente me dé, sin necesidad de estirar tanto. Me sobra venda, regreso. No hagamos torniquete a nivel de donde nos termina la venda. Entonces, este es el vendaje que nosotros debemos hacer todos los días con nuestros pacientes. Siempre el ajuste mayor a nivel del empeine, porque le hemos dado 3 o 4 vueltas, y menor en el ajuste a nivel de la rodilla. Elasto con presión decreciente, y este es el vendaje que usted tiene que realizarse todos los días, mi estimado paciente, y tenga la seguridad de que con esta simple maniobra de ponerse la venda va a ahorrar muchísimo dinero y va a tener un gran alivio de sus molestias, y el tratamiento que le vamos a realizar
va a ser mucho mejor. Así que no le tenga miedo al vendaje, no le tenga vergüenza al vendaje, use su venda, que va a ser parte de que el tratamiento sea mucho más eficaz. ¿En qué consiste la técnica ecoguiada con espuma? Esta técnica consiste en el tratamiento de las varices de una forma sencilla, realizada solamente en la consulta, de forma prácticamente indolora. Previamente al tratamiento realizamos siempre un estudio clínico y diagnóstico. El diagnóstico se basa en el estudio ecodoppler. Este ecodoppler nos va a permitir realizar un estudio tanto del trayecto como del funcionamiento anómalo de esas varices. Además nos permite localizar los puntos donde vamos a realizar esa técnica. Una vez que hemos realizado este diagnóstico, lo que hacemos es inyectar una espuma, un fármaco en forma de espuma, en el interior de esa variz. ¿Cómo lo inyectamos? Lo inyectamos bien clínicamente, la variz visible, pero sobre todo en las venas que no se ven, en esas venas ajenas interiores, con control ecográfico, apoyados en el uso del ecógrafo. Una vez que hemos realizado esta punción, que al paciente prácticamente no le duele nada, colocamos una media elástica y el paciente se puede reincorporar, por supuesto, y retorna a la actividad normal, sin ninguna restricción, para realizar actividades físicas y su actividad laboral. ¿A qué pacientes va dirigida esta técnica? Esta técnica va dirigida a un gran porcentaje de pacientes que vemos en la consulta y que padecen varices. El 90% aproximadamente de estos pacientes son susceptibles de poderse tratar con la técnica. Además, tiene una indicación muy buena en aquellos pacientes que han sido intervenidos previamente y en los que han aparecido varices recidivadas, es decir, una nueva reaparición de varices. ¿Los resultados son definitivos? Considerando que la variz es una enfermedad que se considera crónica, el tratamiento con espuma es un tratamiento que da un resultado inicial y clínico muy bueno y que se prolonga mucho en el tiempo. Como cualquier tratamiento sobre la variz, va a requerir un poquito de mantenimiento en el futuro y eso va a depender un poquito de la particularidad de cada paciente. ¿Qué cuidados debe tener un paciente tras ser sometido a este procedimiento? Realmente el paciente no debe tener unas precauciones demasiado especiales. Simplemente es muy aconsejable el uso de una media elástica durante el tiempo que dura el tratamiento. También es aconsejable evitar una actividad física muy exagerada el mismo día de la punción y el resto pues puede realizar una actividad física y laboral normal, sin ningún problema. Hola y bienvenidos de nuevo. Gracias por vuestra atención y gracias por vuestras preguntas. Están teniendo una acogida que me está sorprendiendo muchísimo estos vídeos que estoy haciendo. Particularmente en la anterior me habéis hecho muchísimas preguntas sobre la escleroterapia y sobre los medicamentos que utilizamos en la escleroterapia. Es sorprendente el interés que tenéis en los detalles técnicos del procedimiento, de los fármacos, de la espuma, en fin. Sí es cierto que dentro de en Internet y en cualquier sitio donde uno quiera recabar información sobre la escleroterapia se va a encontrar con esos términos que os comentaba de la microespuma, la microesclerosis, que os decía que es lo mismo. La escleroterapia se puede hacer con dos formatos del mismo medicamento. El formato puede estar en líquido o puede estar en espuma. Os decía que hay dos medicamentos que son detergentes, que esto es otra cosa que causó bastante revuelo y me preocupa de un detergente. Bueno, los medicamentos tienen distintas formas químicas y en el caso de estos son detergentes tal cual. No es que sea un detergente que sirva para lavar, pero sí que sus propiedades químicas hacen que al agitarlo se pueda transformar en espuma. Es un medicamento de venta exclusiva en farmacias, de uso médico exclusivo. Bueno, no es un detergente de lavar nada, ¿eh? Os decía que de los más utilizados en España es el letoxisclerol, el más utilizado con muchísima diferencia. Este medicamento viene en formato líquido, en ampollas, y en ampollas, en líquido, lo utilizamos cuando queremos tratar vasos más finos. Cuando son arañas vasculares, cuando son vasos muy finos, queremos un resultado estético óptimo y podemos utilizarlo, el líquido da mejores resultados.
Todo esto es un poco dependiente del terapeuta, del médico que lo esté haciendo. Hay gente que maneja la espuma de otra forma o la hace con otros componentes, porque incluso hay quien la fabrica en lugar de con aire para agitarla. Ahora lo vais a ver, os lo voy a enseñar, con distintos gases, con mezclas de anhídrido carbónico. Bueno, hay un mundo entero detrás de la espuma muy complejo. En fin, ¿qué parece? Pues una jeringa con un líquido transparente. Y este es el toxisclerol en formato de líquido. Esto se puede inyectar directamente siempre dentro del vaso y es lo que produce esa irritación que acaba por cerrar la vena que queremos tratar. ¿Por qué la espuma? Bueno, la espuma es un formato diferente en el que vamos a rellenar mucha más superficie con la misma dosis. Con este líquido que tenemos aquí podremos rellenar pues unos centímetros cúbicos, pero fijaros, si le conectamos, vamos a ponerle aire. Normalmente solemos hacerlo a través de un filtro. Aquí veis que lo estoy haciendo directamente del aire ambiente y lo conectamos a una llave de 3 pasos que nos va a dejar pasar el fármaco entre 2 jeringuillas. Si la hacemos pasar, vamos a empezar a ver que lo que tenemos en esta jeringa, que son 1 centímetro cúbico aproximadamente, fijaros cuando lo empecemos a agitar. Al empezar a agitarlo, se empieza a aumentar de volumen. Y al aumentar de volumen, ese centímetro cúbico que teníamos, pues se transforma en 4 y pico. ¿Qué nos va a permitir esto? Rellenar más superficie con la misma dosis. Que, así te he dicho, tiene mucha ventaja, ¿no? Bueno, uso más puedo tratar más superficie. Tiene una complicación y es que es más potente. Fijaos la textura de la espuma, lo podéis ver aquí, que es una espuma densa, parece casi espuma de afeitar. Desventajas de la espuma. La desventaja de la espuma es que es mucho más potente, es más agresiva y el resultado estético en vasos pequeños es peor. Esto son como normas generales. Un profesional puede utilizar espuma que igual la fabrica más diluida, menos le pone otro y la puede utilizar perfectamente en un vaso pequeño. Con esto no quiero decir que no se pueda, sino que de forma general, cuanto más pequeño es el vaso, más se debe de utilizar el líquido y cuando son vasos muy grandes, se debe utilizar la espuma. Y espero haberos resuelto alguna duda, alguna de las preguntas que me estabais haciendo, sobre todo que hayáis visto de verdad cómo hacemos esta espuma y cómo la preparamos y qué propiedades tiene. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras preguntas y una vez más me pongo a vuestra disposición para haceros una valoración sin ningún compromiso de vuestro problema venoso que tengáis en las piernas y os apetece tratar. Bueno, ¿alguna pregunta de la clase? Sí, doctor, disculpe, ¿se escucha? Sí, lo escucho, sí. ¿Su Ah, nombre? sí, Segarra, doctor. Es que al principio parecía que mi micro había fallado. En caso, doctor, de una complicación de úlcera venosa por insuficiencia venosa, ¿cómo sería el tratamiento? O si existe un tratamiento. ¿De la úlcera venosa? Sí, Como yo les he dicho, la úlcera venosa, cuando uno le enfoca en la úlcera venosa, debe saber cuál es la causa de la úlcera venosa. Puede ser por unas varices, que el paciente ha tenido muchos años sus varices y desarrolla al final úlcera venosa. Puede ser por un síndrome postrombótico, o sea, ya las venas profundas están dañadas, digamos. O puede ser por un problema de falla de bombas, o sea, no funcionan las bombas venosas. Entonces, cuando el problema es por un síndrome postrombótico, o sea, las venas profundas están dañadas, esos casos son muy difíciles de tratar. O sea, el paciente mejora, se cura la úlcera, otra vez se vuelve, porque en el sistema venoso profundo no se puede operar generalmente. Pacientes hay que mejorar. Pero cuando es el 70%, la gran mayoría de úlceras venosas son debidas a varices. Uno se opera las varices
y se mejora espectacularmente la úlcera. Entonces ya mejora, ¿no? Ya se cura prácticamente la úlcera. Cuando es un síndrome de falla de bombas, hay que hacer rehabilitación de las bombas venosas. Hay que mejorar la flexibilidad del tobillo, hay que mejorar la contracción muscular. Entonces es un problema de rehabilitación. Entonces va a depender el tratamiento de la etiología de la úlcera venosa. Gracias, doctor. ¿Una otra pregunta? Doctor, buenas. Sí, ¿Se me escucha? Dime, continúa. sí, le escucho. Bueno, una consulta. En el uso de escleroterapia, ¿qué es lo que más se escucha pues ahora para el tratamiento de varices? ¿Este es un tratamiento el cual requiere un uso continuo cada cuánto cierto tiempo? ¿O es que lo puedo, una vez en la primera aplicación, puedo continuar con ya con un cuidado de vendaje compresivo? ¿Cuál es su nombre? Llamo Cárdenas, doctor. Primeramente, las varices es una enfermedad de por vida. O sea, genéticamente las varicosas ya vienen mal fabricadas de nacimiento. O sea, el tratamiento es paliativo nomás. O sea, hay que hacerle escleroterapia cada cierto tiempo, pero el paciente una vez que se hace la escleroterapia, digamos, debe usar medias elásticas para evitar que esas válvulas vuelvan a recidivar, digamos. O sea, el tratamiento a largo plazo es complementarlo con una compresión que puede ser por medio de vendas o medias, porque las varices tienden a recidivar con el tiempo, con los años, digamos. La escleroterapia es un buen tratamiento, pero solamente, como le digo, rinde efecto unos años. Después hay que complementarlo con la compresión. Ok, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, la escucho. Perfecto. Doctor, una pregunta. Una de las recomendaciones era justamente el caminar, justamente al finalizar la exposición, pero recuerdo que en una de las diapositivas mencionaba de la hipertensión venosa y que en los pacientes con varices esencial inclusive había o sea, al caminar aumentaba, ¿no? Justamente esa presión, y igualmente en pacientes postrombóticos. Entonces, entiendo que la recomendación en pacientes con varices es las medias de compresión o las vendas, pero en los pacientes postrombóticos, ¿qué medidas se podría hacer para que justamente ese parámetro de la presión venosa se disminuya? ¿Cuál es su nombre? Vélez Sánchez, Verónica, doctor. Bueno, el problema es que el sistema venoso profundo, cuando está cerrado, cuando está obstruido por un sistema postrombótico, ya es muy difícil abrir esas venas, porque ustedes saben de que casi toda la sangre venosa fluye a través del sistema venoso profundo. Entonces son, digamos, un tratamiento muy difícil, digamos. El paciente tiene que mejorar permanentemente su retorno venoso. Entonces lo que se recomienda en ese tipo de pacientes es que el paciente use media elástica todo el tiempo, mientras camina, mientras está despierto. Cuando está echado puede quitarse, porque cuando uno está echado la presión venosa cae, pero cuando está caminando, movilizándose, la presión venosa aumenta. Entonces para contrarrestar eso debe usar medias elásticas o vendas elásticas. Y periódicamente durante el día, digamos 3, 4 veces al día, tiene que echarse con la pierna en alto, moviendo los pies, para que mejore el retorno venoso. O sea, la indicación es que el paciente use permanentemente medias elásticas para mejorar la presión venosa, digamos, disminuir la presión venosa. Y además de eso, periódicamente durante el día, repose echado con la pierna en alto por unos 10, 15 minutos. Muy bien. ¿Alguna otra Doctor, una pregunta? pregunta más. Sí. Sí, doctor. Respecto en comparativa a la media de compresión y el vendaje compresivo, ¿cuál sería mejor indicarlo o los dos tienen igual importancia de recomendación? Bueno, lo que mejor se indica es cuando el paciente tiene una úlcera, usar venda. Pero cuando la úlcera ha cerrado, ya hay que usar medias. O sea, las medias es más
es más fácil de usar, digamos, porque la venda con las horas se va aflojando y va cayéndose, digamos. En cambio, la media no. La media es más fácil de usar, digamos, más fácil de usar y el paciente tiene más comodidad de usar la media. Es más cómodo la media. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, en otras partes del mundo, como Francia, Argentina, digamos, las venas es una especialidad médica. O sea, hay médicos que solamente se dedican a tratar varices, a tratar venas. Aquí en el Perú no existe esa especialidad, pero es una especialidad muy rentable porque el paciente prácticamente trabaja en su consultorio, hace cirugías pequeñas, cicloterapia, ecodoppler, y con eso gana mucho dinero, digamos, el médico. Es una especialidad muy buena. En Argentina existen diplomados o especialidad de flebología, 2, 3 años, y el médico sale como flebólogo. Esa especialidad no existe en el Perú. Doctor, una pregunta más ahorita que me estoy acordando. Recuerdo que las medidas de compresión tienen niveles. En los pacientes o sea, ¿cuándo va a depender el nivel que se use en cada patología? Porque incluso Depende. recuerdo que iba desde Ujú. Sí, el problema Sí, de los la niveles. compresión. Sí, Sí, eso, doctor. O sea, ¿cuándo recomendar un nivel de compresión y cuándo recomendar otro nivel de compresión? ¿De qué va a depender eso? depende de la patología de las venas. Por ejemplo, en el linfedema, que es un problema linfático, se usa unas medidas de alta compresión, una compresión de 40, mayor de 40, digamos. En las personas que tienen varices iniciales, cuando recién está comenzando, puede ser de 20. Pero cuando el paciente ya tiene unas varices ya más hechas, puede ser de 30 milímetros de mercurio. Es que a veces la persona no se puede colocar las medias, son difíciles de colocar, y a veces la gente compra sus medias y como no las puede colocar, se ajustan demasiado, el paciente ya no los usa, y son medias caras. Entonces, según la compresión, es más dificultad que use la media el paciente. Entonces, la compresión depende del grado de patología que tiene. 20 milímetros para las personas que recién están comenzando las varices, 30 milímetros para las personas que ya tienen varices ya más o menos gruesas, digamos, y 40, por encima de 40, los pacientes que tienen problemas linfáticos. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor, ¿Sí? ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Sí, doctor, ¿qué tal una consulta? Eh, con respecto al tratamiento, pues, en el caso de los pacientes con una lipodermatosclerosis, que pues en la clasificación del CEAP en el C4 se encuentra, ¿cuál sería el tratamiento en esos pacientes que han llegado a ese nivel ya de ¿Cuál es su alteración? nombre? ¿Su nombre? Daniel Seas, doctor, Seas Salazar. Como yo le digo, el problema de la dermatoesclerosis, que es un problema de insuficiencia venosa crónica, por insuficiencia venosa crónica, va a depender, como les digo, del tipo de patología que tiene el paciente. Puede tener una patología debido a unas varices, debido a un síndrome postrombótico o debido a un síndrome de falla de bombas. Si el paciente tiene unas varices que ha producido esa lipodermatoesclerosis, el tratamiento de elección es el tratamiento de las varices, por medio de escleroterapia, láser, cirugía, etc. Si el paciente tiene un síndrome postrombótico, es más difícil, hay que usar vendaje de por vida, reposo durante el día 3, 4 veces al día echado con la pierna en alto para que baje la presión. Y si tiene síndrome de falla de bombas, es importante rehabilitación de las bombas, mejorar la flexibilidad del tobillo y de la fortalecimiento de la musculatura de la pierna con agentes físicos. Muy bien. Por favor, vean aneurisma de aorta. Sí, doctor, sí se puede apreciar.
un favorcito, la delegada me puede mandar una foto de los alumnos, digamos, de la lista de los alumnos a mi WhatsApp. Sí, doctor. ¿Quiere que le envíe Sí, foto sí. del Teams, verdad? Está bien, No, doctor. no, foto de la lista que me pasó. En la Ah, mañana. ya. Mejor, doctor, entonces voy a descargar la lista Sí, por del favor, Teams. cuando pueda. ¿Ya? Entonces, Está van a bien, esperar doctor. Ahora, unos 10 minutos para seguir la clase de aneurisma de aorta. 10 minutos. está bien. Ya, doctor.